Biocultores, buenas noches, bienvenidos a este jueves biocultor y hoy en atención a todos los mensajes que me han enviado, a todas las pláticas que hemos tenido, les traje una verdadera experta en, me parece, la situación que en este momento los está agobiando. Esto es en base a las charlas que tenemos, a los mensajes que me envían, a los correos. Entonces, pues miren, en lugar de yo estar aquí improvisando y diciendo cosas que seguramente las diría yo mal, mejor les traje a la experta en el área para que de esta forma ustedes tengan una información más fidedigna y nosotros podamos ayudarles de mejor forma. Me permito introducirles a la doctora Mónica Domínguez Cid, una verdadera experta en cuidados paliativos. Y Mónica, bienvenida a esta tu casa de Cultivemos Bioética. Y muchísimas gracias. Discúlpanos que te robamos tu tiempo, porque ahorita sé que si hay algo que ahorita tienes es ocupación, pero de verdad nos inquieta mucho esta situación que ya se está tornando agobiante para los profesionales de la salud que están ahí en los covidarios, en las áreas COVID, y sobre todo los que están fuera de las áreas COVID, con los pacientes que simplemente por falta de recurso ya no entran a estas áreas y los atienden en zonas anexas, pero donde finalmente pues se reduce mucho la posibilidad de intervención terapéutica. Mónica, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es pues un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias. Excelente. Pues mira, ¿qué te parece si entramos en materia en aras del tiempo? Y dime, Mónica, estrictamente hablando, ¿qué se debe entender por sedación paliativa? Pues mira, básicamente la sedación que denominamos paliativa y en algunos casos que les mencionan, hay algunos autores que están en desacuerdo en cuanto a sedación terminal, pues es la administración deliberada, voluntaria, bajo un consentimiento ya sea del paciente o de familiares de fármacos que lo que hacen es disminuir el nivel de conciencia, ya sea de manera superficial o profunda y de forma puede ser transitoria o permanente. Y pues bueno, la intención o el objetivo principal pues es aliviar el sufrimiento del paciente, ya sea físico o psicológico, donde tenemos a lo mejor y síntomas refractarios a tratamiento, donde ya se hizo todo lo posible médicamente y no logramos controlar ese síntoma, ¿no? Exacto, a ver, ahí dijiste algo muy importante. Muchos le tienen reticencia a decir sedación terminal, pero en realidad es eso, porque es sedar al paciente y pues ya no va a despertar. O sea, entendemos que ya esa sedación está encaminada a lograr lo que tú acabas de mencionar, de ahí a su fallecimiento. Pero bueno, digamos que la sensibilidad se ve un poco afectada al respecto y se prefiere este término o esta noción de sedación paliativa. Ahora, ¿cuándo podríamos considerar que es el mejor momento de aplicarla? ¿En qué momento tú considerarías que es el punto oportuno para aplicarla? La sedación paliativa, sobre todo en pacientes que regularmente tenemos en el área de paliativos son oncológicos y aquí hablando específicamente del tema de COVID, pues son pacientes que, como mencionaba doctora, no son candidatos a ingresar a una terapia intensiva, ya sea por su pluripatología, por sus comorbilidades o por su situación basal, ¿no? Que no son candidatos también a ser trasladados, que es lo que ocurre en otros países, que muchos de los pacientes se quedaban inclusive en sus domicilios, donde se les daba solamente esta sedación, esta administración de fármaco y este tratamiento de confort, ¿no? De quitar dolor, de aliviar sufrimiento, de aliviar síntomas. Entonces, las indicaciones actualmente en COVID,
pues son disnea, que es refractaria a tratamiento, síndrome confusional, que sea un síndrome confusional hiperactivo, en un paciente que pues también ya está en proceso de muerte, ¿no? Ya a lo mejor está taquicárdico, está desaturado, está con palidez de tegumentos, está básicamente con un periodo de agotamiento de las reservas fisiológicas, que estas progresan de manera irreversible hacia lo que es el proceso de la muerte. A ver, ahí dijiste otra cosa importante. En un momento dado, la sedación paliativa se puede administrar en domicilio. O sea, no es Sí. imperativo que lo lleven al hospital o por razones epidemiológicas, de control epidemiológico, de evitarle contagio a los familiares, etcétera. Lo prudente sería llevarlo al hospital y a fuerza en el hospital se tiene que aplicar sedación paliativa, o puede aplicarse esta variante de hacerlo en domicilio y que no se torne obligatorio hacerlo en el hospital. En ese sentido, ¿cuál sería tu mejor recomendación? Pues actualmente, y lo que dicen los últimos artículos con respecto a la sedación paliativa y todo lo que hay a lo largo de la historia, pues bueno, antes se pensaba que era mucho mejor morir en casa, ¿no? Estar alrededor de tu familia y todo. Hablo en cuanto al paciente, por ejemplo, oncológico. Las sedaciones paliativas mantenemos mucho mejor control actualmente a nivel hospitalario. Tenemos un acceso intravenoso, tenemos un apoyo de enfermeras, tenemos en algunos casos hay apoyo de psicología y de algunos otros servicios, ¿no? Que te apoyan, que te abrazan, te cobijan durante todo este proceso de la muerte. Hablando de COVID, de esta pandemia, de este problema que tenemos a nivel pues, mundial, hay algunas guías que inclusive sacó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, donde habla y menciona cómo es que debes de llevar todo el protocolo de sedación en casa, ¿no? Inclusive hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, en Nueva York, que fue una de las zonas más afectadas, donde los pacientes inclusive ya llamaban o asisten o llegan expertos para administrar estas sedaciones. Entonces, pueden ser a través de dispositivos subcutáneos, es decir, aunque no tengas una vía intravenosa, administras a través de un dispositivo en el brazo, un punzocar, y ya administras bolos. Para lo que haces es mitigar a través de la administración de opioides, como es morfina, la sensación de ahogamiento, de falta de aire en un paciente que muy probablemente va a fallecer y que tiene pues muchas comorbilidades y no es candidato ni siquiera en algunos casos o acudir al hospital o que se dio de alta a casa por máximo, como le comentaba, máximo beneficio, ¿no? Que es como muchas veces los egresan. Bueno, esto es crucial. Esto es crucial porque en este momento el mayor agobio es ya la falta de camas, la saturación de los hospitales, en las zonas, el covitario, los covitarios están saturados ya, incluso los hospitales que no eran hospitales COVID, están teniendo ya pacientes COVID. Entonces, la saturación sigue empujando, o sea, no es como que ahorita el punto máximo en saturación. No hemos llegado al punto máximo de saturación, pero aquí se abre una puerta muy importante que es el poder sedar a los pacientes en su domicilio en un momento dado. Porque esto permitiría el desahogo de los hospitales, de algunos hospitales, no de todos, pero sí algunos, que a su vez también permitiría el poderle dar acceso a pacientes que a lo mejor tienen una posibilidad más alta de recuperación que los pacientes que a todas luces no van a poder recuperarse. Y entonces aquí entra un punto medular. Si un paciente no puede ingresar a terapia intensiva, no se le puede poner un ventilador por falta de recurso y por estas situaciones clínicas que tú ya mencionaste, a todas luces no va a ser recuperable, quizás ahí la mejor opción sería recomendar sedarlo en casa, o sea, sedación paliativa en casa. Pero obvio, pues con todos los cuidados para que los familiares no se contagien también, si no al rato toda la familia contagiada ahí, cuidando a una persona que en corto tiempo va a fallecer.
Ahora bien, ese es un punto, pero el otro es que al menos yo lo que percibo en algunos profesionales de la salud que me han hecho el favor de estarse comunicando conmigo, que hemos estado platicando, que les estresa demasiado la pura situación de pensar en simplemente sedarlo. O sea, aquí como que hay un choque, a lo mejor valdría la pena un programa aparte del dilema del profesionalismo, o sea, de que al ver que no le van a poder hacer mayor cosa y que quizás el único recurso sea sedarlo, les causa demasiado estrés, o sea, les está causando demasiado estrés pensar que lo único que les pueden ofrecer es sedarlo. ¿Tú cómo percibes esto en los hospitales? O sea, los familiares, ¿cómo toman el hecho de saber que lo único que se les puede ofrecer es sedación? ¿La sedación está bien recibida? Pues realmente aquí hay mucho debate y pues continúa generando controversias el tema, ¿no? Más sin embargo, como experto en esta área de paliativos y dolor, creo que con estricto apego a lo que son los valores bioéticos universales, pues hay situaciones donde es evidente la necesidad de una sedación al final de la vida, ¿no? Que realmente sí hay mucho temor también acerca de los familiares, inclusive los mismos pacientes, ya sea, le comento, oncológicos o no oncológicos, que por una otra situación tengan algún criterio de terminalidad, pues muchas veces inclusive están sufriendo y rechazan la sedación. Entonces, en cuanto a los médicos, la situación actual que vivimos y que hay mucho desconocimiento, pues es que inclusive se sienten mal al administrar los fármacos o piensan que están actuando de manera no ética, errónea, ¿no? Entonces, pues bueno, la acción de sedar en sí misma desde el punto de vista bioético, pues no es buena ni mala, es necesaria en algunas circunstancias y bueno, pues esto siempre debe de ser en beneficio del paciente, de una correcta toma de decisiones y pues bueno, la idea es importante que sepamos que esto no es eutanasia, es únicamente administrar medicamentos que disminuyan el nivel de conciencia para el que el paciente sufra de manera innecesaria, ¿no? Entonces, mientras tengas estos criterios o principios bioéticos universales, yo creo que es necesario también que lo sepan tanto los médicos, porque no todos los médicos que están con pacientes con COVID son médicos anestesiólogos o paliativistas o expertos administrando estos medicamentos, ya sea benzodiazepinas, opioides, ¿no? Entonces, por eso hay guías que ya se han hecho a nivel internacional de qué administrar y cómo llevar de la mano a profesionales de la salud que tendrán que administrar estos fármacos, aunque no tengan, pues, que no estén en uso constante de estos medicamentos, ¿no? Con pacientes. A ver, ahí hay otro punto. Los que están en los covitarios, muchos médicos que están en los covitarios no son especialistas. Incluso muchos de ellos son médicos generales. Entonces, eso obvio dificulta o puede en un momento dado dificultar la recomendación de sedar a los pacientes. Y aquí yo creo que hay que enfatizar esto. O sea, no se torna ético. Aquí lo que yo creo que hay que enfatizar es lo siguiente. No se torna ético no ofrecer la sedación paliativa. O sea, ¿estarías de acuerdo en que no es ético no ofrecerla? O sea, que lo ético es ofrecerla. Ya, si el paciente, los familiares no aceptan, como que sería otra situación, ¿no? O sea, pero que el médico no incurra en esta falla de no ofrecer la sedación paliativa porque simplemente al médico por ignorancia o por estrés o lo que sea, se le hace una medida efectivamente malinterpretada, en el sentido de que a veces se confunde con qué es eutanasia, a veces se confunde que al sedarlo el médico es el que provoca la muerte, pero aquí el punto crucial o medular es que la sedación, el objetivo que tiene es evitar sufrimiento innecesario. Entonces, en ese sentido, ¿estarías de acuerdo que no ofrecer la sedación
sería precisamente la medida no ética. Sí, definitivamente el dejar un paciente en un sufrimiento o que está con una agonía que no termina, pues realmente es no actuar de manera pues adecuada. Muchas veces a lo que yo vivo al día a día, desde hace 10 años que llegué aquí o estoy en Puebla, es que inclusive lo ven mal, ¿no? O sea, prefieren que el paciente esté sufriendo, esté ahogándose, esté con disnea, con dolor, a ofrecerles o proponerles inclusive a los familiares. Y muchas veces es la difusión o que el familiar lo lee o lo vio en algún lugar o con algún otro amigo paciente, que mejor ellos piden la intervención de nosotros que el mismo médico, ¿no? Entonces, pues eso es muy grave, o sea, realmente más bien pues es de desconocimiento, ¿no? Del tema. Entonces, lo más importante es que sepan que lo ético es ofrecer estas maniobras que se realizan en esta administración de medicamentos para que los pacientes pues realmente no sufran, ¿no? Entonces, a ver, ahí está. Biocultores, por el amor de Dios, ofrezcan sedación paliativa. Hay que ofrecerla. Y más en el contexto que ahorita nos está ocupando, que los pacientes ya están, o sea, los hospitales ya están en esta situación donde los pacientes no están teniendo ya posibilidad de acceso a terapia intensiva, o esa posibilidad cada vez se está restringiendo más, y va a llegar un momento en que de verdad no va a haber, o sea, no hay camas, no hay ventiladores. Me decía una amiga intensivista hace 2 días, dice, si yo ahorita me infecto, no hay ventilador. O sea, si me infecto de forma grave y requiero un ventilador, no me va a tocar ventilador porque no hay, ya no hay disponible. Entonces, aquí también quizás es esta cuestión de concientizar que no hay peor muerte que la de morirse ahogado. O sea, que realmente morir ahogado no es, o sea, es una muerte inhumana, cruel e innecesaria. O sea, que sí es posible evitar esa fase cruenta, bastante dolorosa e incluso indigna en un momento dado, porque pues aquí no es el ahógate hasta que te mueras, sino que aquí es el poder ofrecerle algo a los pacientes precisamente para evitarles esa cuestión de incluso cierta, no crueldad, porque no hay dolo, o sea, no hay una acción premeditada, pero sí cruenta en el sentido de un sufrimiento grave, fuerte, de forma innecesaria. Pero, ¿cuál sería tu mejor recomendación en esta triangulación que estás planteando, donde el paciente sí lo solicita, la familia no quiere y el médico a veces tampoco lo solicita? O sea, el único que lo está solicitando es el paciente, porque pues obvio es el que siente que se está ahogando, es el que siente el sufrimiento. Nadie mejor que él para ser testigo de primera fila de su propio sufrir, pero la familia no lo solicita o se niega, y el médico tampoco lo solicita. Ahí, ¿qué vía de solución podríamos encontrar? Pues ahí básicamente yo creo que aquí habrá que, sobre todo como lo es en dolor, ¿no? Difundir, preparar a los médicos, preparar a médicos generales, a los médicos que están en primera línea con los pacientes con COVID, donde ellos tengan esta herramienta, ¿no? Que se considere la sedación como parte del arsenal terapéutico. Obviamente, pues eso es lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Que el paciente es el que lo pide, inclusive a veces los familiares, y el médico no lo da, ¿no? O sea, no tiene esta como herramienta, tal vez no está preparado, tal vez hay desconocimiento. Aquí lo más importante es capacitación a través de difusión, que bueno que la felicito por hacer este tema, ¿no? Que realmente los médicos conozcan, que no tienen por qué, muchas veces a lo mejor, y como comenta, se siente uno mal, es que estoy actuando de manera errónea o no es lo indicado. Entonces, la sedación es una herramienta, es parte del arsenal terapéutico,
Y pues bueno, aquí lo principal es que el objetivo pues es benevolente, o sea, tiene una intención buena, que la toma de decisiones que se lleva a cabo en cada paciente obviamente se tiene que individualizar, sea de manera adecuada, ¿no? También no porque el paciente, el médico a veces cae en un estado de burnout, que puede ser el otro lado, decida por sedar un paciente, sino que hay indicaciones muy precisas, como las que comentábamos, pacientes con con muchas patologías y que a lo mejor y cursan con estos estados, ¿no? De disnea, de saturación y casi en una fase inminente de muerte. Entonces, básicamente lo que creo es que es difusión de este tema con respecto a sedar pacientes que tal vez están fuera de un tratamiento curativo en cuanto a pacientes oncológicos y pacientes con un estado inminente de muerte que se están ahogando por este tema de COVID, por esta enfermedad, pues que lo correcto, lo ideal, lo ético es evitar y mitigar el sufrimiento, ¿no? Puntualicemos. Sedación paliativa debe formar parte del arsenal terapéutico, o sea, del protocolo de manejo en estos momentos del paciente COVID. A ver, vuelvo a repetir, la sedación paliativa debe formar parte del protocolo del manejo del paciente COVID. Así, punto, llano, lo simple. O sea, porque efectivamente está el chip, o sea, los médicos están en el chip de querer salvar, de querer hacer, de medidas terapéuticas, o sea, están solo en acción terapéutica y obvio les cuesta trabajo hacer este brinco, este salto hacia algo que es más del área tanática, pero al no tenerlo tan interiorizado, o sea, al no tenerlo como parte del protocolo de manejo, pues también de ahí la resistencia, la negación, sentirlo como lo no conducente, pero es al revés, a ver, biocultores y biocultoras, es al revés, sedación paliativa tiene que estar incluso ahí como en el inciso B, o sea, como en el inciso A es pues, acción terapéutica, ¿no? Intentar hacer algo por el paciente. Pero si de pronto la situación se impone, inciso B, sedación paliativa, de entrada, ya, o sea, sedarlos. Porque si no, entonces empezamos a caer en agonías prolongadas, en confusiones en el manejo, porque al no saber dar este salto entre el área terapéutica y el área tanática, entonces empezamos a hacer distanasia, empezamos a caer en distanasia al querer salvar algo o alguien, perdón, que ya no es salvable, o el querer hacer medidas terapéuticas incompletas que ni lo van a salvar, ni le están ofreciendo ningún beneficio al no poderle dar todo el tratamiento completo y solo están prolongando una agonía que de todas va a llevar a la muerte. Entonces, en ese sentido, lo conducente es sedación paliativa. O sea, verlo, aquí esta frase me gustó, verlo como parte del tratamiento protocolario de los pacientes con COVID. Que se ve así, como parte del tratamiento. Ahora, el punto aquí, Mónica, es retomando lo que mencionabas al principio. No todos los médicos son anestesiólogos o internistas o intensivistas. Y de pronto en la noche, en la madrugada, pues llega el paciente, a todas luces amerita sedación, pero no está el especialista. Está un médico general, ya tuvimos el caso de Catepec, que se descubrió que era un médico general para todo el hospital, o creo que un par de médicos generales para todo el hospital. Digo, por amor de Dios, pues tampoco le vamos a pedir pera al olmo, pero así, sin que parezca una receta de cocina, pero un manejo inicial que permita cierta sedación en lo que llegan los especialistas, en los que llegan los expertos, y que estos médicos generales pues también
sepan qué hacer en un momento dado de como manejo inicial, mientras llegan los que sí saben y sí saben o controlan mejor la situación. ¿Tú qué les recomendarías? Pues aquí básicamente es echar mano del arsenal terapéutico que tienen los médicos generales. Por ejemplo, pueden tener acceso a diazepam, a lo mejor a algún Sinogan inyectable. Hay algunas guías, por ejemplo, los que han escrito mucho acerca de esto en la Sociedad Española de Paliativos. Entonces, puedes, si es que tuvieran a la mano, si están en un hospital donde hubiera algún opioide, que el que más tenemos, por ejemplo, médicos generales, en hospitales de la Secretaría de Salud, por ejemplo, tienen a la mano una buprenorfina. Entonces, a lo mejor administrar buprenorfina subcutánea, morfina subcutánea 5 miligramos, que es lo que comentan los protocolos de inicio, y estar administrando bolos que hagan lo que el paciente lo que hace es no percibir de manera, no estar consciente ante esta sensación de ahogamiento, ¿no? Entonces pueden irse con bolos, que es lo que marcan las guías, tanto de morfina, buprenorfina o a lo mejor administrar levopromacina, ¿no? 12.5 miligramos, y eso es lo que pudieran iniciar en lo que llega algún otro apoyo de alguna otra especialidad, ¿no? Que tuviera acceso también, porque ese es un gran problema que tenemos en el país, que los médicos generales, inclusive los especialistas, pues piensan somos el último de los países en recetar opioides en el mundo, ¿no? Entonces, que los médicos generales puedan tener también acceso a estos medicamentos, ¿no? Que realmente un recetario de código de barras lo pueden tener con su cédula, cuando muchos de ellos piensan que solamente los que son de dolor o anestesiólogos pueden tener acceso a un recetario de narcóticos, ¿no? Entonces eso lo podemos tener en casa, un simple punzocat para algo subcutáneo, se llama dispositivos subcutáneos de sedación, y seguir las guías de sedación, ¿no? Si tienen pacientes a lo mejor en asilos o pacientes que ven en áreas de urgencia que, como comentan, son muy pocos médicos y que tienen una sobrepoblación y que ves al paciente muriéndose, se está ahogando, pues puedes administrar estos medicamentos de primera instancia, ¿no? Y que le van a dar un gran alivio a este síntoma que es disnea y en caso de que hubiera dolor. No así algunas otras maniobras como que habrá que suspender, como la sueroterapia. En muchos de los casos también se habla acerca de dar alimentación o no dar alimentación a los pacientes y esto suspende, se va a suspender también en las guías que comentan de paliativa en paciente COVID del uso de heparina. Pues básicamente todos los medicamentos que no sean elementales, únicamente los que aporten sensación de confort, que la disnea, como en caso de opioides, algunos antipsicóticos, como pueden tener acceso también los médicos generales en urgencias a un haloperidol, ¿no? Por ejemplo, y básicamente, ¿no? Son los que tenemos o con los que contamos en los hospitales públicos. Bueno, aquí lo que mencionas de la alimentación y algunos otros tratamientos, ahí entraríamos ya más en cuidados paliativos, o sea, en esta línea de dividir la acción terapéutica, donde todavía se están haciendo intervenciones en afán de salvar al paciente, y donde se pone esta línea que se limita el esfuerzo terapéutico y se inician cuidados paliativos. Entonces ya en cuidados paliativos, pues sí, entrarían todas estas medidas de qué se pone, qué no se pone, y a veces hay tratamientos que cuesta trabajo, se tornan incluso con cierto dilema, como por ejemplo poner un marcapaso, poner diálisis peritoneal o hemodiálisis, donde, te repito, estás como en ese umbral de transición entre lo terapéutico y lo paliativo. Pero aquí, cuando ya se toma la decisión de sedación paliativa, entender que ya no cabe ninguna otra acción. O sea, cuando ya se seda, en mi entender, se tiene que parar todo. O sea,
Cualquier otra acción Exacto. que sea terapéutica o paliativa se tiene que detener porque yo no le veo el sentido a un paciente sedado, ya en esta situación de sedación paliativa terminal, y seguirle haciendo más intervenciones. A veces incluso hasta le toman laboratorios cuando ya está en sedación, como si San Pedro necesitara una BH para ver si va con anemia o no. Entonces, aquí también puntualizar esta situación de que una vez que se toma la decisión de ya sedar al paciente, se tiene que parar todo, o yo estoy equivocada. No, las guías son muy claras con respecto a esto. Se tiene que suspender tanto la vía oral, porque inclusive yo me he enfrentado a casos, por ejemplo, tuve una paciente pediátrica donde ya estábamos en sedación y aún así seguían alimentándola, ¿no? Entonces, aquí, una vez iniciada la sedación, tiene que retirar tanto toda la nutrición, ya sea enteral, lo que le das por vía oral, su terapia, porque eso también va a empeorar el estado de disnea, ¿no? Va a crear mayor retención hídrica, puede ser un edema agudo pulmonar. Todo eso se retira, únicamente se dan tratamientos, básicamente la sedación, el manejo a lo mejor de delirium, pero se enfocará